El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Michael Jordan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Ángela Arias, egresada de la licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Alfa y Omega, al igual que mis compañeros de equipo, Marco Aurelio Vadillo Alvarado, Israel Ceballos Castellanos, Miguel Ángel Cornelio Sánchez, Gustavo del Ángel González, Laura Abigail Calderón López y Josué. El tema que impartiremos se llama Fundamentos de Liderazgo y Gestión Personal. Es basado al Diplomado de Administración y Alta Dirección, impartida por el catedrático, el licenciado Franklin Cordero Alvarado. Unidad 1. Fundamentos. El hecho de comenzar esta primera unidad del módulo 1 con algunos conceptos básicos tiene por objetivo inducir a la reflexión acerca de qué son y cómo funcionan los entes que llamamos organizaciones, para luego ubicar la gestión del personal. A mí me tocó el punto número 2, que son distintas visiones de la organización. Las organizaciones son un fenómeno complejos y paradójicos que pueden comprenderse de muchas maneras diferentes. Igual nos dice que las teorías y explicaciones de la vida organizacional se basan en metáforas. Esto nos lleva a comprender y a ver de manera diferente la organización. Existen diferentes tipos de visiones, una de ellas de visiones, empresariales. Algunas de ellas se centran en motivar a sus empleados. Un ejemplo sería las comisiones. Si tú me vendes tanto, te llevas cierta cantidad por venta. Otras es el defender su cultura o su política. Igual las visiones es el objetivo a futuro que tiene, a donde quiere llegar o a qué aspira esa empresa o el jefe. Las organizaciones como máquinas. La mecanización ha traído principalmente beneficios, pues ha permitido que la humanidad pasara de competir con la naturaleza, adueñándose virtualmente de la misma. No puede negarse que el empleo de las máquinas ha transformado radicalmente a la naturaleza de la productividad y ha estimulado el desarrollo de la imaginación, del pensamiento y del sentimiento humano a través del tiempo. El origen histórico de esta concepción de la organización surge como consecuencia de la revolución industrial. Para el buen rendimiento de las máquinas, especialmente en la industria, se requiere que las organizaciones se adapten a las necesidades de la misma. Una organización concebida desde los principios funcionará bien solamente con las condiciones en las cuales una máquina trabajaría de forma eficiente, es decir, 1. Hay una tarea lineal para realizar. 2. Existe un entorno que asegure que el producto realizado será el esperado. 3. Se desea producir exactamente el mismo producto en grandes cantidades. 4. La precisión es una premisa. Y 5. La parte humana de las máquinas sea obediente y se comporte como se le ha asignado. Las organizaciones como organismos. Pensamos en las organizaciones como entes vivos que existen en medio del ambiente, el cual dependen para satisfacer sus variedades. Cuando reconocemos que individuos, grupos y organizaciones tienen necesidades que deben satisfacerse, la atención se dirige invariablemente al hecho que depende de un amplio entorno para sus variados tipos de sustento. Las organizaciones son sistemas abiertos que necesitan satisfacer y equilibrar sus necesidades internas y adaptarse a las circunstancias ambientales o del entorno. Las organizaciones, como los organismos, no viven aisladas ni son autosuficientes. Es más, existen como elementos un complejo ecosistema. Como en la naturaleza, el entorno es un organismo
se compone de otros organismos. Así el entorno organizacional está en gran medida compuesta de otras organizaciones. Y una vez reconocido esto, comienza a estar claro que las organizaciones es capaz de influir en la naturaleza de un ambiente. Son capaces de jugar un rol activo en las formaciones en su futuro, especialmente cuando actúan en común acuerdo con otras organizaciones. Me tocó el tema 2.3, organizaciones como cerebro. Una idea que ha influido en la teoría de la gestión y la comprensión de cómo funcionan las organizaciones. Esta metáfora sugiere que las organizaciones comparten similitudes con el cerebro humano en términos de procesos de aprendizaje y funcionamiento. Aquí hay algunos aspectos claves relacionados con esta metáfora: aprendizaje individual y organizacional. Al igual que el cerebro humano, las organizaciones también aprenden y se adaptan. El proceso de aprendizaje individual se refleja en la capacidad de la organización para adquirir conocimiento y mejorar sus prácticas. La metáfora destaca la importancia de la creación de conocimiento dentro de la organización y cómo este conocimiento se comparte y se convierte en parte de la cultura organizacional. 2.4. La organización como sistema político. Respecto a las organizaciones como sistema político, Morgan en 1996, la metáfora incluye la noción sobre los diversos conjuntos de intereses de conflicto y del juego de poder que configura las actividades de estas entidades. Este punto de vista se refleja como sistema de gobierno donde el control se lleva a cabo según diferentes formas de legitimación de la autoridad. Ventajas. Ayuda a aceptar la realidad de la política como un aspecto inevitable de la vida de la organización. Las organizaciones pueden perseguir ambiciones y subrayar la importancia de la dirección racional, eficiente y efectiva. Ayuda a encontrar la manera de vencer las limitaciones de la idea de que las organizaciones son sistemas funcionalmente integrados. Politiza nuestro conocimiento de la conducta humana en las organizaciones. Limitaciones. El uso equívoco de este puede traer un exceso de politización en las organizaciones, generando cinismo y desconfianza. Organizaciones como instrumento de dominación. En muchas organizaciones el trabajo puede llegar a ser peligroso. Cada año cientos de miles de trabajadores en todo el mundo mueren por accidente de trabajo o como consecuencia de enfermedades profesionales. Otros cientos de miles sufren de enfermedades de gravedad variada, tales como insuficiencias del corazón, vista cansada, dolores de la espalda, dolencia en los pulmones, etc. Los accidentes y enfermedades profesionales, al igual que la polución, se ven normalmente de forma que se pone más énfasis en el costo que en la salud de los empleados. A menudo las organizaciones utilizan como instrumento de dominación los intereses egoístas de pequeños grupos. A través de la historia, las organizaciones han ido asociadas a los procesos de dominación social, donde los individuos o grupos han encontrado el medio para imponer su voluntad a los demás. Hoy, al admirar las pirámides egipcias, nos impresiona su increíble ingeniosidad, tanto de la perspectiva estética como del emprendimiento. Pero desde otra perspectiva, estas pirámides son una metáfora de la explotación que simboliza cómo las vidas y el extenuante trabajo de miles de personas que se emplearon para servir y glorificar a unos solos pocos privilegiados. De acuerdo con algunos teóricos de la organización, esta combinación de logros y de explotación es una característica de la organización a través de todos los tiempos. Las organizaciones como cultura. La cultura no es un refinamiento de la dirección, sino un reflejo de los sentimientos
y actividades más fundamentales y relativas a la costumbre. El concepto de cultura representa un retorno a la esencia de la comunidad unida, donde el productor y el consumidor están altamente integrados y son dirigidos de una manera visible y personal. Este tipo de culturas se expresa a través de historias y leyendas, productos tangibles, héroes históricos dentro de la organización y personajes actuales, liderazgo errante e inclinación por la acción. La cultura corporativa tiene que cultivar un contexto que favorezca la satisfacción de las personas involucradas, dentro del cual se puede dar la producción y el consumo de productos y servicios de calidad. El tema que les voy a impartir se llama Aspectos claves de una cultura empresaria. Para empezar tenemos el primer punto, historia. Una empresa se funda en un momento concreto, tiene objetivos particulares y son sus fundadores los que determinan su dirección inicial. Una historia no es lo que sucede, sino lo que se recuerda. Comunidad. La cultura de una empresa es un sistema de costumbres, expectativas, valores y objetivos, así como un conjunto de acciones e interacciones. Cada grupo tiene asignado un rol, una categoría y unas funciones particulares. Comunidad tiene un proceso. El primero es costumbres, que son aquellas acciones e interacciones que han sido probadas durante el tiempo suficiente para convertirse en hábitos sociales dentro de una comunidad. Valores. Estas proporcionan criterios que a lo largo del tiempo definen y redefinen las costumbres de la comunidad. Los objetivos. Estos llegan a ser compartidos por los individuos y los grupos dentro de la organización. Como comunidad poseedora de una cultura, la empresa se ve constantemente implicada en la reflexión acerca de los valores y los objetivos. Otro punto clave de una cultura empresaria es tener carácter. Las organizaciones no son solo instrumentos, sino también fuentes de gratificación personal directa y vínculos para la integridad del grupo. Cuando la cultura se institucionaliza, se unifican los distintos puntos de vista, los hábitos y otros compromisos. Para llegar a ser un buen líder, la persona debe de tener carácter, motivar al personal y no dejarse llevar por nadie, sino esa persona debe de ser muy responsable en sus actos al realizar su trabajo que le sea asignado. Tema 2.6.2 Diversos tipos de cultura. En este caso tenemos 4 tipos de cultura. Está la cultura del poder, la cultura de la función, la cultura de la tarea y la cultura de la persona. Un ejemplo de la cultura del poder, tenemos una tela de araña. Esta emite rayos de poder e influencia. La cultura del poder, esta depende de la capacidad de una persona, que suele comunicarse ya sea verbalmente y que esté ejerciendo el control a través de algunos individuos clave. La cultura de la función, la organización se basa en la fortaleza de sus pilares. Esta cultura ofrece previsibilidad y seguridad a las personas. En este caso puse un ejemplo de un templo griego, quienes aquí las utilizan más en burocracias. La cultura de la tarea es la única base de poder e influencia. Es la capacidad de una cultura de equipo, estrechadamente adaptable. Un ejemplo, agregué una red. Aquí su estructura matricial está creada para enfrentar el desafío de encarar proyectos de gran complejidad. La cultura de la persona. Esta existe solo para servir a las personas que la componen. O sea, nosotros como personas. Nosotras somos el individuo principal en esta cultura. Hemos llegado a la conclusión de los temas ya expuestos.
Creo que algunos de los principales problemas provienen del hecho de nuestros pensamientos, ya que no avanzamos a coincidir con la complejidad y satisfacción de la realidad con la que lidiar día a día. Esto parece ser cierto tanto en el mundo de la organización como en la vida social. El resultado es que nuestras acciones a veces pueden llegar a ser perjudiciales. Es por eso que les pido que reflexionemos sobre las distintas perspectivas de la organización, que podamos desarrollar la capacidad que nos permita comprender una realidad tan justa y satisfactoria. El punto número 3, que es la gestión personal de las organizaciones. Esta comprende todas las tareas administrativas del Departamento de Recursos Humanos. Es el que abarca el proceso de contratación de cada empleado hasta su sede, si está preparado para lo que él aspira o para lo que llegó, por lo que se postuló. Igual esta se centra en el reclutamiento, la selección y la formación del personal, de manera que te ayude a llevar a tu organización a un nivel superior. Esta conlleva a tipos de gestión personal. La gestión personal es un proceso que se puede ver o enfocar desde uno o varios ángulos. Hay 3 puntos. En esos puntos son la gestión estratégica del personal, aspectos operativos de la gestión personal y relación sindicales. 3.1 Concepto tradicional. La gestión del personal tiene relación por lo menos con 3 grandes aspectos. El primero es la organización, en cuanto tiene que ver con la consecución y motivación de los trabajadores para lograr los objetivos de la empresa. 2. Los trabajadores, en todo lo relacionado con la satisfacción de sus necesidades. 3. La sociedad en general, en cuanto ésta exige el cumplimiento de las leyes en vigencia. Se encontrará a menudo en la persona responsable con problemas y asuntos que, con frecuencia, carecen de una respuesta acertada, pues no son tan obvios. Requerirá habilidad para entender situaciones no muy lógicas, voluntad para experimentar y asimilar los fracasos, y la capacidad para ponerse en el lugar de los demás y la aptitud para predecir el comportamiento humano. La gestión del personal comprende primero lo que es una gestión estratégica, cuestiones ligadas al comportamiento que afectan la relación de la empresa con su propio personal, lo que es determinante en un nivel de compromiso asumido por los individuos de la organización. A esta categoría corresponden temas relacionados con el liderazgo, la motivación, trabajo en equipo, toma de decisiones, marketing, etc. Segundo, aspectos operativos de la gestión del personal. Cuestiones tácticas que abarcan distintos aspectos entre la relación de la organización y los individuos que la componen, como por ejemplo la selección, la capacitación, la medición y administración de los procesos de cambio. Por último, las relaciones sindicales, las relaciones entre la empresa y la asociación de trabajadores. 3.2 Ubicación estructural. La primera alternativa a decidir cuándo se diseña la estructura de la organización consiste en determinar si el personal tendrá su propia estructura o si formará parte de otra estructura de otro departamento. Obviamente, la decisión dependerá de las características de cada caso en particular. La ubicación estructural del personal estará en función del tamaño de la estructura, las habilidades del personal y la filosofía de la alta dirección en cuanto a la importancia que se le dé a estos temas. La tendencia actual indica que la mayoría de las cuestiones relativas a la gestión estratégica están descentralizadas en manos de gerentes funcionales. Algunos aspectos operativos han sido tercerizados en muchas compañías para aprovechar las ventajas de la especialización y, de paso, reducir los costos de estructura. Se observa que en muchas empresas que el rol del departamento de personal incluye las tareas operativas,
no tercerizadas y la coordinación de los grandes temas relacionados con las conductas de toda la organización. Responder los subtemas 3.3, 3.4 y 3.5. Empezaré hablando por los objetivos. Los objetivos de una organización de personal se desprenden directamente de los objetivos de una organización. Una organización está conformada por una gran variedad de personas, cada una con diferentes maneras de pensar, actuar, con diferentes aptitudes y actitudes, llevando esto a veces a conflictos que si no se resuelven de la manera más adecuada pueden caer en el terreno de lo personal, afectando así a toda la organización y afectando su objetivo primordial, que es generar ingresos. Sobre la dirección de personal también recae tener empleados felices, ya que al tener empleados felices son empleados más productivos. Les hablaré ahora de la importancia de las distintas formas estructurales. Existen 5 espectros de formas estructurales, les hablaré de cada uno de ellos. En primer lugar, las estructuras simples centralizadas, que son de pequeña edad y de poco tamaño. En este tipo de organizaciones la responsabilidad de las tareas recae sobre el que lleva la dirección de la organización. Por su parte, existe la burocracia maquinal, que es el tipo de estructura que responde a casi todos los principios clásicos de administración. Las tareas son repetitivas y existe un alto grado de normalización. Los puestos de trabajo son rutinarios y de poca autonomía. En tercer lugar, las organizaciones burocráticas, pero sin ser centralizadas. Su trabajo operativo puede ser estable, permitiendo la normalización, debiendo quedar las decisiones en manos de quienes realizan las tareas. Pueden ser, por ejemplo, las universidades, hospitales, despachos contables, jurídicos, etc. En cuarto lugar está la forma divisional, en la que se divide en diferentes grupos y cada jefe de sección es el que manda sobre el conjunto. Por quinto lugar tenemos a la forma matricida, que es la estructura más flexible y la que menos respeta los principios clásicos de administración. La tarea clave del departamento de personal es la selección de profesionistas, teniendo de estos un gran campo para decidir por sí mismos. Por último, les hablaré sobre el nuevo rol en la gestión de personal. La gestión de personal debe basarse en un extenso conocimiento de las organizaciones, de sus integrantes y de las relaciones entre ellos, así como una filosofía de los siguientes supuestos. Las organizaciones existen para satisfacer las necesidades humanas. Las organizaciones y su gente necesitan mutuamente sus ideas y su talento. Cuando hay problemas en el individuo y la organización, ambas partes sufrirán las consecuencias. Cuando existe una buena sintonía entre las personas y la organización, ambas se benefician. Existen también algunos problemas recurrentes con los que se enfrentan aquellos que tienen a su cargo la conducción de otras personas, como podría ser escasa claridad para establecer precisos y compartidos, objetivos personales que movilicen a su gente, establecimiento de estándares de desempeño, fortificación en el desempeño alcanzado y despreocupación por el desempeño filtrado, incapacidad para identificar y poner en perspectivas y gerenciar las habilidades y paradojas, así como la incapacidad para identificar y clasificar positivamente las brechas irreductibles entre las expectativas de su gente y lo que realmente se puede conseguir. Por último, para la resolución de estos conflictos, la gestión de personal debe centrarse en desarrollar nuevos servicios tales como el coaching, la identificación e inversión en capacidades básicas diferenciales que sean claves para el negocio, evaluación de porcentaje, benchmarking, revalorización de algunas funciones básicas y administración de procesos de cambio. Esto ha sido todo por parte del equipo 1, compañeros. Les agradezco mucho la atención prestada y que tengan una excelente tarde.